las 7:12 de la mañana sonó el teléfono. No vibró. No titiló con timidez. Sonó con la claridad directa de quien no espera ser ignorado. Respondí aún con los ojos cargados de sueño, y la voz de mi hija Ibelice entró como un hielo repentino por el oído. Ya cambiamos las cerraduras. Ya no vives aquí. No hubo buenos días. No hubo pausa. Solo esa frase tan seca como el desierto que rodeaba la ciudad. Me quedé en silencio 3 segundos, lo conté más tarde sin querer, y luego respondí: «¡Qué decisión tan valiente!». Y colgué. No temblé. No grité. No lloré. Solo me levanté despacio, saqué una pequeña maleta de tela gris que guardaba desde hacía años debajo de la cama del sótano, y metí lo esencial: una bufanda que tejió mi madre, un par de zapatos cómodos, un sobre manila cerrado con 2 clips oxidados. Ese sobre llevaba dormido más de 7 años en el fondo del cajón, y aunque nunca lo abrí, siempre supe lo que contenía. Salí sin hacer ruido. A esa hora ni los vecinos caminaban aún. Tomé un taxi hacia un hotel modesto al sur de Santa Fe. El chofer no me preguntó nada, y yo no ofrecí palabras. Al llegar la recepcionista, una muchacha con pecas y mirada amable, me llamó señora, con una cortesía que no recordaba haber oído en mucho tiempo. Esa mañana pedí té sin azúcar, y no lo terminé. Me quedé sentada en el comedor del lobby, escuchando los murmullos de familias que planeaban excursiones y de ejecutivos que tecleaban furiosamente. Yo no tenía ningún plan, pero por primera vez en mucho tiempo tampoco tenía tareas pendientes. Pasé 2 días ahí. Caminé por las calles sin dirección, entré a librerías, leí fragmentos de novelas. Al azar vi una película vieja en el canal local. No pensé en Ibelice, no la odiaba, no la extrañaba. Solo me ocupé de existir. Y entonces, el tercer día, justo después del desayuno, recibí un mensaje en mi celular. Era del abogado de mi hija. 5 palabras. «Tenemos un problema. Llámame de inmediato». Sonreí apenas. Luego subí a mi habitación, abrí el cajón de la mesita de noche y saqué el sobre manila. Ya era hora de recordar por qué lo había guardado tanto tiempo. Cuando Arturo murió, yo tenía apenas 33 años. Fue un accidente en una carretera cubierta de niebla, una tragedia inesperada que cambió mi vida para siempre. Me quedé sola, con Ibelice, que apenas tenía 3 años, una niña callada y observadora, con ojos grandes que parecían querer entender un mundo que yo apenas lograba sostener. Los primeros meses fueron una mezcla de dolor, miedo y una responsabilidad abrumadora. Sabía que no podía detenerme, que debía ser fuerte por ella. Conseguí trabajo como enfermera nocturna en un hospital, turnos largos y agotadores que me permitían mantenernos a flote. Durante el día, limpiaba oficinas y casas, cualquier trabajo que ayudara a cubrir las cuentas. Aprendí a dormir en ratos cortos y a estirar cada dólar para cubrir lo esencial. Para asegurar el futuro de Ibelice, vendí la pequeña parcela que mis abuelos me habían dejado. Fue un sacrificio enorme, un pedazo de mi historia familiar que tuve que desprenderme con lágrimas en los ojos, pero sabía que era necesario para que ella pudiera estudiar y tener oportunidades que yo nunca tuve. Cada vez que firmaba los papeles, sentía que dejaba ir un fragmento de mi pasado, pero al mismo tiempo construía el camino para su futuro. Pasaron los años y cuando Ibelice terminó la universidad, decidí vender mi condominio para ayudarla a comprar una casa con Dylan, su esposo. Puse más de $85,000 para que ellos tuvieran un hogar estable, un lugar donde formar su propia familia. Solo pedí una cosa, a cambio vivir con ellos. «También es tu casa, mamá», me dijeron, con una sonrisa que en ese momento creí sincera. Al principio esas palabras me llenaron de esperanza. Me sentía bienvenida, parte de su vida, una madre que aún tenía un lugar cerca de su hija. Pero con el paso del tiempo, la calidez se fue apagando, y esa casa que tanto esfuerzo me costó, comenzó a sentirse cada vez más extraña, como si yo fuera un invitado inesperado. El sacrificio había sido inmenso, y aún así algo se rompió en el camino. Yo no sabía entonces qué tan profundo sería ese quiebre, ni que lo que parecía un hogar se convertiría en una prisión invisible. Al principio el cuarto de visitas era un pequeño refugio lleno de luz.
Lo habían pintado de un verde claro que me recordaba los días de primavera en el jardín de mi infancia. Era mi espacio, un lugar donde podía sentir que aún pertenecía a esa casa que había ayudado a construir con tanto esfuerzo y amor. Guardaba mis libros y recuerdos allí, y cada noche me acostaba pensando que ese pequeño cuarto seguía siendo mío, aunque solo fuera un rincón. Pero poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Dylan necesitaba una oficina en casa para su trabajo, y con el pretexto de que necesitaba espacio, comenzaron a reubicarme. Y Belice me dijo que el sótano me daría más privacidad y que sería solo por un tiempo. Sin embargo, al bajar las escaleras y llegar a ese espacio oscuro y frío, supe que algo había cambiado para siempre. El sótano era un lugar gris con paredes desnudas y una pequeña ventana cerca del techo que apenas dejaba entrar un rayo de luz. El silencio allí era distinto, pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de ausencia. Me repetía a mí misma que solo sería temporal, que pronto volvería a tener un lugar digno, pero cada día que pasaba, ese pensamiento se hacía más difícil de sostener. La realidad era dura. Dejé de ser la madre querida para convertirme en alguien que lavaba y doblaba la ropa de ellos, una presencia invisible que se ocupaba de las tareas domésticas sin recibir agradecimientos ni palabras amables. Mi propia ropa se mezclaba con la de ellos, y a menudo me encontraba lavando camisas y pantalones que no eran míos. Las puertas se cerraban detrás de mí, las risas se escuchaban, pero nunca me invitaban a participar. El tono amable se volvió distante, y en mi interior crecía la sensación de que ya no era bienvenida. No podía entender cuándo había dejado de ser parte de esa familia para ser simplemente una sombra que mantenía el orden en la casa. Me preguntaba cuándo y cómo el amor se había transformado en indiferencia y cuándo la mujer que crió a esa familia se había vuelto invisible para ellos. Aquella frialdad fue solo el preludio de lo que estaba por venir, un golpe mucho más duro y definitivo. El día del cumpleaños de Ibelice llegó con una mezcla de emociones que no supe cómo manejar. Tenía la esperanza, quizás ingenua, de que ese día sería diferente, que al menos en esa ocasión especial me sentiría parte de la familia que tanto había amado y apoyado. Pero desde el momento en que entré, la ausencia de reconocimiento fue evidente y dolorosa. Nadie me saludó con un feliz cumpleaños, ni siquiera una mirada cálida que confirmara que mi presencia era bienvenida. Me senté en una esquina de la sala, donde las voces y risas de los demás me llegaban como ecos distantes, recordándome que ya no formaba parte de su mundo. Cuando llegó la hora de la foto familiar, me pidieron que fuera yo quien la tomara. Con una sonrisa forzada acepté la tarea, pero sentí en lo profundo que estaba excluida del recuerdo que se formaba en ese momento. Observé cómo todos se agruparon y noté que no había espacio para mí en la imagen, como si quisiera borrarme de su historia. Durante la cena me sentaron en una mesa separada, con un plato modesto que apenas compartía la conversación y la alegría que inundaban la habitación. El aislamiento se volvió más evidente con cada minuto que pasaba, y la soledad que sentí fue un golpe más fuerte que cualquier palabra hiriente. Después del pastel, mientras la música y las felicitaciones continuaban, escuché una voz que me heló la sangre. Dylan hablaba por teléfono en voz baja, aparentemente sin darse cuenta de que podía oírlo. Es como una sirvienta fija, solo que no lo sabe. Aquellas palabras fueron una daga que atravesó todo el amor y sacrificio que había dado por esa familia. Sentí cómo algo dentro de mí se rompía, y por primera vez comprendí que ya no podía permitir que me borraran, que me relegaran a un papel que nunca pedí ni merecí. Esa misma noche, mientras todos dormían, empecé a empacar una pequeña maleta. No sabía a dónde iría, ni qué me esperaba, pero sabía que necesitaba irme para encontrar un lugar donde pudiera ser vista, donde mi voz tuviera valor, y donde mis años no fueran una carga, sino un motivo de respeto. Cada prenda que doblaba era un acto de resistencia, el primer paso para recuperar lo que había perdido. Regresé a la casa al día siguiente, con la esperanza pequeña pero firme de que quizá todo podría aclararse. Saqué la llave del bolsillo, esa misma que había usado durante años, con manos que ya no temblaban, aunque el corazón aún latía con un ritmo acelerado. La inserté en la cerradura y giré con cuidado,
pero la puerta no se abrió. La llave no encajaba. Nada. La puerta permaneció cerrada, impenetrable, como si me negara el paso a lo que siempre había sido mío. Me quedé ahí parada, con la maleta todavía en la mano, sin gritos ni súplicas. Cerré los ojos por un instante y respiré profundo, aceptando que ese era un muro más en la cadena de silencios y rechazos que había sufrido. Di media vuelta y me alejé sin mirar atrás, sin enfrentar a quienes me habían excluido sin piedad. Volví al hotel donde había pasado las últimas noches. Allí, en la quietud de la habitación modesta, saqué del bolso el sobre manila que había guardado tantos años sin abrir. Era un sobre que contenía la escritura de la casa, ese documento que me convertía en copropietaria, desde 2015, una precaución que me había sugerido el abogado de Arturo, mi difunto esposo, por si algún día algo salía mal. Leer esas páginas fue un golpe inesperado de esperanza. Mi nombre estaba allí, con firmeza y legalidad, un testimonio silencioso de que esa casa no era solo un techo prestado, sino un derecho adquirido con esfuerzo y sacrificio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no todo estaba perdido. Ese sobre no era solo papel, era la llave que abría la puerta a una lucha mucho más grande que yo misma. Sabía que recuperar lo que era mío no sería fácil. Me esperaba una batalla dura no solo contra mi propia familia, sino contra años de silencios y traiciones. Pero esa noche, con el documento en mis manos y la determinación en mi corazón, entendí que ya no iba a retroceder. Era hora de reclamar lo que siempre había sido mío. Después de aquella noche, en la que sostuve el sobre manila con la escritura en mis manos, supe que necesitaba ayuda para enfrentar lo que venía. Así que llamé a Carmen Taylor, una amiga de años y abogada de confianza. Su voz al otro lado de la línea fue un bálsamo, una mezcla de seguridad y firmeza que me hacía sentir que no estaba sola. Nos reunimos en su oficina, un espacio sencillo, pero lleno de libros, papeles y diplomas que hablaban de justicia y batallas ganadas. Carmen tomó el documento con cuidado y lo examinó con atención. Al levantar la mirada, sus ojos me dijeron lo que necesitaba escuchar: Liduvina, esto no es solo una advertencia ni una precaución, es tu derecho. Y vamos a defenderlo. Sentí un alivio profundo, pero también la conciencia de que el camino sería difícil. Carmen comenzó a trazar un plan claro y detallado. Primero, solicitaríamos una orden judicial para reingresar legalmente a la casa, un paso imprescindible para hacer valer mi copropiedad. Luego, se prepararía una notificación formal dirigida a Ibelice y Dylan, informándoles que el cambio de cerraduras sin mi consentimiento era ilegal y que debían permitir mi acceso. Pero eso no sería todo. Si se negaban a cumplir, iniciaríamos una demanda formal con una orden de desalojo que los obligaría a respetar la ley. Carmen me miró con una sonrisa que combinaba ironía y determinación y me advirtió: va a salir caro para ellos echarte. Y será aún más caro no devolverte lo que legítimamente es tuyo. Mientras escuchaba, sentía que por primera vez tenía una voz que me respaldaba, una aliada que no solo entendía la ley, sino también la injusticia que había vivido. Me preguntaba si una mujer mayor, cansada pero decidida, podía ganar esta batalla sin perderse en el proceso. Pero Carmen me hizo ver que no estaba sola y que juntas seríamos más fuertes. Salí de aquella oficina con un plan, con una esperanza renovada y con la certeza de que aunque la lucha sería dura, tenía derecho a pelear por lo que me pertenecía. La mañana en que el cerrajero llegó con la orden judicial fue un momento que nunca olvidaré. Traía en sus manos la documentación oficial que respaldaba lo que había estado luchando por recuperar, el acceso legítimo a la casa que había sido mía durante años. Mientras cambiaba las cerraduras, sentía cómo la ansiedad se mezclaba con una esperanza contenida. De repente, la puerta se abrió y apareció Ibelice en el umbral con los ojos llenos de sorpresa y enojo. Su voz se alzó con fuerza: no puedes hacer esto. Pero ya no era el momento para discusiones ni reproches. Lucinda, la abogada que me acompañaba, se adelantó y con calma pero firmeza
Le entregó la carpeta con la orden judicial y los documentos pertinentes. «Tiene 14 días para desalojar», le dijo, mientras Dylan y una mujer que parecía su agente inmobiliaria permanecían congelados, incapaces de reaccionar ante la fuerza de la ley. Caminé dentro de la casa con paso decidido. Cada espacio me era familiar, cada rincón guardaba recuerdos de años de sacrificio y entrega. Recorrí el pasillo, que había limpiado incontables veces los mismos pisos que había cuidado con esmero y que ahora brillaban bajo la luz matutina. Aunque el ambiente estaba tenso, sentí una calma inesperada. La casa no solo era un espacio físico, sino el símbolo de todo lo que había construido y defendido. Ver cómo se desmoronaban sus intentos por expulsarme me dio una fuerza renovada. Mientras avanzaba escuché susurros y miradas incómodas, pero ya no me afectaban. Cada paso era una afirmación de mi derecho, de mi dignidad recuperada. Sabía que esta victoria era solo una batalla ganada en una guerra más larga, pero era una batalla fundamental. Aquel día cerré una puerta que había estado abierta demasiado tiempo a la indiferencia y el desprecio. Pero sobre todo, abrí una puerta hacia una nueva etapa, una donde ya no iba a permitir que me borraran. No pasó mucho tiempo antes de que Ibelice respondiera con una contrademanda. Esta vez alegaba que yo había ejercido coerción emocional sobre ella, como si mi lucha por lo que me pertenecía fuera una forma de manipulación. Fue un golpe inesperado, un intento desesperado por desviar la atención y atacar mi integridad. Mientras la batalla legal se intensificaba, la historia comenzó a tomar fuerza en los medios. Los titulares se multiplicaban. Mujer mayor es echada de su propia casa. Pero la escritura dice otra cosa. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y también de opiniones divididas. Para mí, aquello no era solo un caso personal, sino una representación de tantas historias similares que permanecen en el silencio. Recibí mensajes de otros adultos mayores que habían sufrido situaciones parecidas, despojos, exclusiones y abusos disfrazados de ayuda o familia. Historias de mujeres y hombres que, al igual que yo, fueron relegados a la invisibilidad dentro de sus propios hogares. Ese respaldo anónimo me fortaleció y me hizo sentir parte de algo más grande, una lucha colectiva contra una injusticia común. En medio de todo ese torbellino, una periodista llamada Dani Bermúdez se acercó para entrevistarme. Su presencia fue un bálsamo. Con paciencia y respeto, me permitió contar mi verdad sin filtros ni miedos. Hablé de la soledad en el sótano, de las puertas que se cerraban, de las risas que no eran para mí y del mensaje cruel que me expulsó. La entrevista tuvo un impacto inesperado. Se volvió viral, compartida miles de veces, resonando en corazones que hasta entonces habían permanecido mudos. Mi historia se convirtió en una bandera para quienes necesitaban ser escuchados, un faro de esperanza para quienes creían que no había salida. Me di cuenta entonces de que la verdad personal, cuando se comparte con valentía, puede transformarse en una voz colectiva, capaz de romper el silencio y reclamar justicia. Después de tanta lucha llegó un momento inesperado y Ibelice decidió retirar su demanda. La noticia me llegó con una mezcla de alivio y cautela. Sabía que el camino no había terminado, pero al menos ese capítulo se cerraba, dejando espacio para nuevas decisiones. Dylan, por su parte, sufrió las consecuencias de todo este conflicto. Perdió un contrato importante, una oportunidad que parecía segura, hasta que la historia de nuestra pelea se hizo pública. Fue un golpe para él, y también para quienes lo rodeaban, un recordatorio de que las acciones tienen repercusiones. Con la demanda retirada, tomé una decisión que nunca pensé que tomaría: vender la casa. Lo hice sola, sin consultar a nadie, porque sabía que era lo mejor para mí. Esa casa que había sido escenario de tantos recuerdos y también de tanto dolor ahora, debía transformarse en un nuevo comienzo. La venta se concretó por $145,000. No era solo una suma de dinero. Era la prueba tangible de que no había sido invisible, de que mi historia y mis derechos tenían valor. Era justicia y sobre todo un cierre necesario para avanzar. Compré una cabaña pequeña en Oregón, lejos del ruido y las heridas del pasado. Allí
encontré la paz que tanto anhelaba, un espacio para respirar y reconstruirme. Abrí una libreta nueva y con una pluma en mano escribí en la primera página: lo que no pueden quitarte. Esas palabras se convirtieron en mi mantra, porque entendí que aunque pueden arrebatarte un techo o un papel, nadie puede quitarte la dignidad, la memoria ni el amor propio. Sentada en el porche de esa cabaña, con el viento acariciando mi rostro, supe que a mis 64 años podía empezar a elegir para mí sin depender de nadie. Era un renacer, una oportunidad para vivir sin cargas, sin expectativas ajenas. Por primera vez, la vida era solo mía, y estaba lista para escribir sus páginas con libertad y esperanza. Pasaron los meses desde que comencé a reconstruir mi vida en aquella pequeña cabaña en Oregón. Un día, mientras organizaba algunos papeles, encontré una carta sin remitente en el buzón. Al ver mi nombre escrito con la letra inconfundible de Ibelice, mi corazón se detuvo por un instante. Abrí el sobre con manos temblorosas y leí con atención las 3 páginas que contenían una mezcla de disculpas, arrepentimiento y nostalgia. Pensé que estarías bien. Siempre lo estás, escribía mi hija, tratando de explicar su distancia y el dolor que había causado. Hablaba de sus miedos, de la presión que sentía y de cómo nunca imaginó que las cosas llegarían tan lejos. Pero para mí, esas palabras no eran un pedido de perdón, ni una invitación a regresar a lo que había sido. Eran más bien una confesión tardía, una forma de cerrar un ciclo. No derramé lágrimas. Cerré la carta con cuidado y la guardé junto a mi pasaporte en el cajón donde guardaba mis documentos más importantes. Susurré para mí misma: perdonar no siempre es volver a abrir la puerta, porque entendí que el perdón no siempre implica reconciliación ni olvido, sino la capacidad de soltar sin perder la dignidad. Esa noche me conecté con mi grupo virtual de mujeres mayores que, como yo, habían vivido historias similares. Compartimos experiencias, risas, llantos y consejos. Hablamos del derecho a no ser siempre útiles para otros, sino a ser libres para decidir y vivir a nuestra manera. En esas conversaciones encontré un refugio, una fuerza renovada que me permitió ver más allá de mi propia historia. Mientras la pantalla iluminaba mi rostro, sentí que cerrar aquella puerta no había sido un final, sino un comienzo. Había liberado espacio para nuevas oportunidades, para un futuro en el que la libertad y la esperanza serían mis compañeras. Así, con el corazón tranquilo y la mente clara, abrí un nuevo capítulo en mi vida, lista para escribir mi propia historia sin cadenas ni miedos.